Hola a todos, hoy vamos a seguir con la serie cinemática y vamos a pasar ahora al tiro parabólico, el cual es el movimiento que siguen los cuerpos cuando los lanzamos sobre el aire y que no sea de manera vertical, sino que tenga cierta velocidad horizontal. Sería, por ejemplo, el caso de un cañón, ¿no? Que lo tienes que lanzar con cierto ángulo y se mueve, en este caso realizando una parábola. Y vamos a sacar ahora las fórmulas y hacer algunos ejemplos sobre ello. El tiro parabólico en realidad no es un único movimiento, sino es la conjunción de dos. Tenemos un MRU en el eje horizontal y un tiro vertical en el eje vertical. Es decir, tenemos un cuerpo que se mueve a velocidad constante en X y está afectado por la gravedad en Y. Por lo tanto, vamos a tener las fórmulas distintas para cada eje. Si representamos el movimiento en altura frente a desplazamiento horizontal, vemos que va a seguir una parábola, que es igual, es la misma gráfica que en el caso de la altura frente al tiempo en un tiro vertical o una caída libre. Ahora, en primer lugar, vamos a ver la velocidad inicial, que va a ser justamente la tangente, ¿no? a la trayectoria en este punto, que la vamos a llamar v sub 0 y la vamos a poder descomponer en dos partes. Una velocidad horizontal, vamos a llamarla vx, y una velocidad vertical, que la vamos a llamar vi. Lo que lo relaciona es este ángulo alfa, que es el ángulo de lanzamiento. Lo podemos lanzar completamente plano, que sería alfa igual a 0, o completamente vertical, que va a ser alfa igual a 90 grados. Y tenemos que la velocidad inicial en Y va a ser v sub 0 seno de alfa y la velocidad inicial en X va a ser v sub 0 coseno de alfa, porque el X es el cateto contiguo y VI es el cateto opuesto. Ahora, si podemos seguir representando la velocidad en cualquier punto, por ejemplo, si tomamos la velocidad aquí, podemos ver que la componente horizontal es la misma, pero la vertical es menor. Y luego aquí, igual, la horizontal es la misma, pero la vertical ahora es negativa. Y así durante todo el recorrido. Es decir, la componente horizontal es plana, por lo que en X va a llevar un MRU. Y como la vertical va disminuyendo y por acción de la gravedad, en Y va a llevar un tiro vertical. Ahora, en el caso del tiro vertical, podemos encontrar una altura máxima, que era cuando la velocidad era cero. Pues en este caso vamos a poder encontrar otra altura máxima, que va a ser aquí, vamos a llamarla Imax, que va a ser cuando su velocidad sea solo horizontal, ¿no? Que es cuando la velocidad en I, vi, es igual a cero. Para simplificar las ecuaciones, vamos a descomponer el movimiento en el eje Y y en el eje X. Ahora tenemos la fórmula del movimiento descompuesto a los dos ejes. En el eje X va a llevar un MRU con velocidad constante, que va a ser la inicial que tenemos aquí, que va a ser la velocidad por el coseno de alfa. Y para el eje Y va a llevar un tiro vertical, y por eso lleva la fórmula de tiro vertical. Y su velocidad podemos ver que va a ir disminuyendo con el tiempo, ¿no? Menos gt. Donde g de nuevo es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y v sub 0i la tenemos aquí, que va a ser v sub 0 seno de alfa. Y ya tenemos todas las fórmulas útiles. Pero me gustaría buscar una que nos relacione la altura en función del desplazamiento, porque ahora todas tenemos la posición en función del tiempo y la altura en función del tiempo. Aunque esta última, la altura en función de la posición, no se utiliza mucho, pero me gustaría sacarla. Vamos a partir de estas dos ecuaciones. Y de la primera voy a despejar el tiempo, que nos queda que el tiempo va a ser la posición menos la inicial entre la velocidad inicial en x, que si sustituimos aquí, nos queda esto. Ahora podemos ver que aquí nos queda v sub 0i y v sub 0x. Y si vemos, v sub 0i es v sub 0 seno de alfa y v sub 0x es v sub 0 coseno de alfa. Es decir, que nos va a quedar v0 seno de alfa entre v0 coseno de alfa, que estas dos se nos va y nos queda la tangente de alfa. Y esta de aquí es nuestra fórmula que nos relaciona la altura en función de la posición.
como podemos ver, aquí tiene un x cuadrado y aquí un x. Es decir, que va a ser una parábola, que es lo que hemos dibujado antes. Y solo va a depender de la posición inicial, ¿no? De y0 y de x0, y del ángulo del ángulo de lanzamiento y de su velocidad inicial. Y con esto ya tenemos todas las fórmulas para este movimiento. Y vamos a pasar ahora a los ejercicios. Vamos con el primer ejercicio, en el que nos dicen que se lanzó con un ángulo de 20 grados y una velocidad de 5 metros segundo una piedra. ¿Cuál es su altura máxima y a qué distancia la alcanza? ¿Dónde caerá la piedra? Entonces nos están diciendo que alfa son 20 grados y que v sub 0 son 5 metros segundo. Nos están pidiendo la altura máxima, la x a la altura máxima y dónde caerá la piedra. Es decir, x max, que cuando caiga su altura va a ser 0, ¿no? Entonces y es igual a 0. Ahora vamos a calcular la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. La velocidad inicial en x va a ser v0 coseno de alfa, que va a ser 5 por el coseno de 20 grados. Y v sub 0i va a ser v sub 0 seno de alfa, que es 5 por el seno de 20 grados. Esto es igual a 4,70 y 1,71 metros por segundo. Estas son las velocidades iniciales de cada eje. Ahora vamos a pasar a sacar las ecuaciones de movimiento. De nuevo vamos a descomponer el movimiento en dos ejes. El eje X, donde va a llevar el MRU, que va a ser X, esto es igual a la velocidad inicial en X, es decir, 4,70 por T. Y en el eje Y va a llevar la altura inicial de nuevo a ser 0, que va a ser el suelo, va a ser Y es igual a la velocidad inicial, 1,70t, menos un medio de gt cuadrado. Y tenemos aquí las dos ecuaciones para cada eje. Vamos a aplicar ahora las dos condiciones. En primer lugar, nos están diciendo que, cuál es la altura máxima. La altura máxima se va a conseguir cuando la velocidad sea 0, la velocidad vertical. Que si volvemos a la fórmula, tenemos que la velocidad vertical va a ser la velocidad inicial en y menos gt. Entonces podemos ver cuánto tiempo va a tardar en frenarse en la dirección vertical, que va a ser cuando su velocidad en y sea 0. Entonces tenemos que el tiempo, vamos a llamarle máximo, va a ser la velocidad inicial en y entre g. Es decir, 1,70 entre 9,8, que es 0,17 segundos. Este es el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Y para ver cuál es su altura máxima, pues sustituimos este tiempo aquí. Que nos queda que su altura máxima, I max, va a ser 1,70 por 0,17 menos un medio de 9,8 por 0,17 al cuadrado, que es 0,15 metros. Es decir, se va a levantar 15 centímetros. ¿Por qué es esto? Porque 20 grados es un ángulo muy pequeñito, lo estamos lanzando casi horizontal. Ahora, para calcular a qué distancia del origen alcanza su altura máxima, sustituimos el tiempo máximo en la primera ecuación, es decir, en la del eje X. Nos queda que la posición a la altura máxima va a ser 4,70 por 0,17, que es igual a 0,8 metros. Es decir, a 0,8 metros a 80 centímetros de nosotros va a alcanzar su altura máxima. Y hemos resuelto ya el primer apartado. Ahora, en el segundo apartado nos van a preguntar dónde caerá la piedra, es decir, cuando su altura será 0. Entonces, si vamos aquí y sustituimos y igual a 0, pues tenemos que 1,70t menos un medio de gt cuadrado es igual a 0. Entonces, podemos sacar factor común al tiempo. Y tenemos que el tiempo por 1,70 menos un medio de gt es igual a 0. Entonces, o esta parte de aquí es igual a 0 o lo es esta parte de aquí. Entonces nos queda que el tiempo es igual a 0, es decir, en el momento de lanzamiento efectivamente está a altura 0, o esta parte es igual a 0. Entonces tenemos que 1,70 menos 4,9t es igual a 0. Entonces el tiempo va a ser 1,70 entre 4,9, que es 0,35 segundos.
que podemos ver, si lo tenemos de antes, es justamente el doble de tiempo de lo que tarda de alcanzar la altura máxima. Es decir, que entre subir tarda lo mismo en subir que en bajar, que eso ya lo vimos en el caso del tiro vertical. Y ahora nos van a pedir dónde cae la piedra, pues sacamos la posición a este tiempo. Entonces, si sustituimos este tiempo en la x, tenemos que la x máxima, ¿no? Que va a ser el alcance, ¿no? Hasta dónde podemos llegar lanzando la piedra con estas condiciones, nos queda que es 4,70 por 0,35, que es 1,65 metros. Es decir, que si lanzamos la piedra con estos valores, de estos valores de velocidad inicial y de ángulo, podemos alcanzar hasta 1,65 m de distancia, lo cual es bastante poco porque, de nuevo, lo estamos lanzando muy plano y 5 metros por segundo no es mucho para lanzar una piedra o para cualquier proyectil, es bastante poco. Vamos a pasar ahora al segundo ejercicio, donde nos dice que queremos encestar una pelota en el maletero de una camioneta, que se mueve a 20 metros por segundo y parte a 5 metros de nosotros. Si lanzamos la pelota a 45 grados, ¿con qué velocidad debemos lanzarla? Es decir, que si dibujamos la carretera, tenemos algo así, y nosotros estamos aquí con la pelota, vamos a decir que lo lanzamos desde el suelo, ¿vale? Y lo lanzamos a 45 grados. Ya a 5 metros de nosotros, aquí a 5 metros, pues tenemos una camioneta que se va moviendo para allá, está moviendo para allá, a 20 metros por segundo. Entonces la pelota tenemos que poder encestarla. Y nos va a decir con qué velocidad debemos lanzar la bola para poder encestarla. Para eso vamos a sacar el movimiento tanto de la pelota como de la camioneta. Y vamos a tener que comparar condiciones para que poder encestarla. Además, vamos a suponer que la camioneta es un único punto, es decir, que la vamos a golpear. O sea, el maletero no tiene anchura, es simplemente un único punto. Tenemos ya aquí las ecuaciones de las dos. En primer lugar, como la pelota lleva un tiro parabólico, pues va a llevar estas ecuaciones, que es la que hemos derivado al comienzo. Y la camioneta va a llevar una MRU que empieza a 5 metros de distancia y tiene una velocidad de 20 metros por segundo. De V0i y de V0x no podemos decir nada, porque no tenemos la magnitud de la velocidad inicial, porque es lo que nos piden. Lo único que tenemos es el ángulo. Ahora, para poder encestarla, hemos dicho que la camioneta es un único punto. Por lo tanto, la X de la pelota, si esta la llamamos XP y P, XP tiene que ser igual a XC. En el mismo tiempo, claro está. Y además, la altura de la pelota tiene que ser 0. Porque hemos dicho que están a ras de suelo las dos cosas. Entonces tenemos la condición de que las dos posiciones tienen que ser iguales, las dos posiciones en el eje horizontal, y sus alturas tienen que ser 0. Entonces de aquí pues tenemos que sacar las ecuaciones, ¿no? Para poder resolver el ejercicio. En primer lugar, vamos a ver cuánto tarda en caer. Es decir, cuánto tiempo tarda en estar a la misma altura que la camioneta, altura 0. Entonces, la altura de la pelota va a ser la velocidad inicial de la pelota por el tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, v0i por el tiempo tiene que ser igual a 4,9 t cuadrado. De nuevo, sacamos factor común al tiempo porque en el tiempo inicial efectivamente está en 0, pero no le hemos accestado, ¿no? Porque no le hemos lanzado todavía. Entonces, el tiempo va a ser la velocidad inicial en i entre 4,9. Y este va a ser el tiempo que tenemos hasta que vuelva a caer al suelo. Es decir, tenemos que recorrer la distancia que ha recorrido la camioneta más 5 metros en este tiempo. Ahora, si sustituimos la velocidad inicial como v0 seno de 45 grados entre 4,9 va a ser igual a 0,144 v sub 0. Es decir, si tenemos 1 metro por segundo de velocidad inicial, tenemos 0,14 segundos para encestarla. De la segunda condición, tenemos que la posición de la pelota en X tiene que ser igual a la del camión. Entonces, si igualamos esta de aquí con esta, nos queda que la velocidad inicial en X por el tiempo tiene que ser igual a 5 más 20 veces el tiempo.
Y si metemos el tiempo aquí, nos queda que v0x por 0,144 v sub 0 tiene que ser igual a 5 más 20 por 0,144 v sub 0. Y si volvemos a colocar v sub 0 como v sub 0 coseno de alfa, llegamos a la siguiente ecuación, que podemos ver que es una ecuación de segundo grado, ¿no? Sobre v sub 0, que podemos resolver fácilmente. Tenemos esto, que si lo pasamos todo al otro lado, llegamos a esta ecuación y además podemos resolver coseno de 45 por 0,144 y llegamos a lo siguiente. Que esta la podemos resolver fácilmente como v sub 0 es 2,88 más menos 2,88 al cuadrado más 4 por 5 por 0,1 en la raíz cuadrada entre 0,2, que nos va a dar dos soluciones. La primera, con el signo positivo, nos sale que la velocidad inicial es de 29,19 metros por segundo. Y la segunda, con el signo negativo, nos sale que la velocidad es de menos 0,4 metros por segundo. Esta no la quitamos porque no tiene sentido que la lancemos para atrás y la camioneta está hacia adelante. Entonces nos vamos a quedar solo con esta solución, que es la velocidad con la que tenemos que lanzar la pelota para poder alcanzar a la camioneta si la lanzamos a 45 grados. Y terminamos así el segundo ejercicio. Vamos a pasar ahora al último ejercicio, donde nos dice que se quiere lanzar una pelota a través de una ventana a 5 metros de distancia y 2 metros de altura. La ventana tiene 50 centímetros de alto y lanzamos la pelota a 30 grados. ¿Con qué velocidad hay que lanzarla? Bueno, si la dibujamos, tenemos aquí el suelo. Aquí estamos nosotros, ¿no? Con la pelota en la mano. Y la lanzamos a 30 grados de inclinación. Vamos a suponer que partimos desde el suelo, ¿vale? Que lo lanzamos a 0 metros de altura. Ya a 5 metros de distancia, 5 metros, hay aquí una ventana a 2 metros de altura. Aquí estos 2 metros y que tiene de alto 50 centímetros. Y nos preguntan con qué velocidad, v sub 0, hay que lanzarla. Para ello, vamos a calcular la velocidad mínima, que va a ser justamente cuando choque con la parte baja y entre, y la velocidad máxima, que va a ser justamente cuando choque con la parte alta y entre. Y cualquier velocidad entre la mínima y la máxima será válida. Para eso vamos a tomar dos condiciones. Que cuando que x tiene que ser igual a 5 metros y que la altura tiene que ser o 2 metros o 2 metros y medio, ¿no? Cuando la x sean 5 metros. Entonces vamos a tener dos condiciones. Y ahora vamos a sacar las ecuaciones de movimiento de la pelota. Tenemos aquí las ecuaciones de movimiento de la pelota y además tenemos dos condiciones sobre ella, que es la posición, o sea, la altura en una posición determinada. En primer lugar, no queremos saber nada del tiempo, ¿no? Pues las condiciones son sobre la posición. Entonces, vamos a despejar el tiempo y lo vamos a meter aquí. Y vamos a llegar a justamente la ecuación que hemos hallado antes de la trayectoria de la altura en función de la posición. Y esta es la ecuación, de la cual sabemos todo menos v sub 0, la cual entonces podemos despejarlo. En primer lugar, vamos a encontrar la velocidad mínima, que va a ser el momento en el que la altura sea igual a 2 metros. Y vamos a sustituir todos los números que hay. Y llegamos a esto de aquí. Ahora, si sacamos la tangente de 30 grados y el coseno al cuadrado de 30 grados y multiplicamos todos los números, llegamos a la siguiente expresión, la cual es una ecuación que podemos ver que es directamente sobre v sub 0 al cuadrado. Y vamos a pasar ahora a despejarla. En primer lugar, si pasamos sumando esta parte de aquí y el 2 restando, tenemos que 163,3 entre v sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a 2,89 menos 2, 0,89. Entonces, v sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a 163,3 entre 0,89. Entonces, la velocidad inicial va a ser más menos, pero menos no tiene sentido porque no vamos a lanzar hacia atrás. Vamos a tomar solo el más, la raíz de 163,3 entre 0,89, que es 13,55 metros por segundo.
la cual es la velocidad mínima, ¿no? Porque es la velocidad a la que alcanzamos justamente la parte de abajo de la ventana, que vamos a llamarla Vmin. Volvemos a tener ahora la ecuación de la trayectoria, es decir, la altura en función de x, de la pelota. Y vamos a imponer ahora la segunda condición, que nos dice que a 5 metros va a estar a 2,5 de altura. Y si hacemos las mismas operaciones que antes, llegamos a la siguiente expresión, que podemos ver que es lo mismo que antes, pero simplemente ha cambiado este número. Ha restado 0,5. Entonces la velocidad inicial va a ser la raíz cuadrada de 163,3 entre 0,3, que es igual a 23,33 metros por segundo, que es la velocidad máxima a la que podemos lanzar. Si lo lanzamos a más, va a chocar ya con el muro. Entonces la vamos a llamar Vmax. Es decir, que nuestra velocidad inicial va a estar entre el 13,55 y el 23,33. Y ponemos corchete porque las velocidades están incluidas. Es decir, son solución de nuestras condiciones. Van a pasar por la ventana. Y hemos terminado ahora el último ejercicio. Como veis, el tiro parabólico es simplemente la unión de dos movimientos, el MRU y el tiro vertical. Entonces, al final, si dominas los dos, pues el tiro parabólico es igual. Lo único que hay un poco de trigonometría con el ángulo de lanzamiento, pero el tipo de ejercicio es el mismo. Y hasta aquí el vídeo de hoy.